dando continuidad a las actividades del Festival Cultural de Otoño organizado por el Centro Invernadero de los Lagos. Ahora corresponde conversatorio, cerveza artesanal y su maridaje con la gastronomía mexicana y laguense. La cerveza no es simplemente una bebida alcohólica, su aportación a la gastronomía es muy importante y de gran impacto cultural y regional. La cerveza es un producto fermentado al igual que el pan, el queso y el vino, pero su elaboración ha trascendido técnicas de conservación de manera ancestral que ha impactado en la evolución culinaria en el mundo. Por ejemplo, es un ingrediente de cocina en marinados, salsas, masas y postres. El maridaje es un perfecto acompañamiento en carnes, mariscos, comidas picantes y postres. Lagos de Moreno forma parte del movimiento de la cerveza artesanal, el cual ha elevado la cerveza a un nivel de arte gastronómico mediante el uso de ingredientes locales, propios estilos y fusionando la cerveza con otras disciplinas gastronómicas. La cerveza, más allá que el vino, aporta sabor, versatilidad y cultura a la gastronomía, siendo un ingrediente activo en nuestra historia, cultura y tradición. Me permito presentar a Stephanie Andrade. Directora comercial de Cervecería de Lagos, gestionando la generación de demanda y la ampliación de nuestra presencia en más de 6 estados de la República Mexicana: Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Colima, Jalisco y en Guadalajara, en la región Altos Norte. Además de ser clave en el contacto comercial con los clientes y consumidores de Lagos de Moreno y la región. Profesionista con amplia experiencia en finanzas y supply chain por más de 15 años en importantes empresas de consumo masivo como Nestlé de México, S.S. Johnson & Son. La experiencia de Stephanie en Nestlé arrancó con la gestión y negociación de compras de activos fijos para la planta del CPW Lagos de Moreno, con una línea completa de llenado y embalaje, dando servicio a marcas como Fitness y Nesquik, y manejando el presupuesto anual de más de 160 millones de pesos. Posteriormente, su experiencia fue mucho más allá, hacia el abasto de insumos para S.C. Johnson & Son, llevando las negociaciones de materia prima y material de empaque como marcas como Ciproc, Red y Raid, liderando negociaciones por más de 200 millones de dólares, con la finalidad de garantizar el abasto de insumos en México, Centroamérica y la región andina, manejando equipos multidisciplinarios en más de 15 países para el lanzamiento de nuevos productos o proyectos de ahorro. Asimismo, me permito presentar a Ignacio Virgen. Director General de Cervecería de Lagos, especializado en innovación y operaciones con amplia experiencia en la industria de alimentos y bebidas, desarrollando y lanzando al mercado diversos productos, así como materias primas, materiales de empaque, proveedores y procesos enfocados en el consumidor para compañías transnacionales como Nestlé, Danone, Miss Johnson y Reckitt. Es ingeniero industrial, con foco en el desarrollo integral de plataformas y proyectos multifuncionales de alto impacto a nivel global, enfocados en el consumidor final. Ha dirigido más de 100 proyectos de innovación y puesta en marcha de plantas productivas y centros de tecnología, generando 30 millones de dólares de venta incremental y ahorros a través de la puesta de nuevos productos en punto de venta y de la optimización de costos directos de materiales y procesos respectivamente. Muchas gracias por estar aquí. Un fuerte aplauso nuevamente para ellos. ¿Qué tal? Buenas noches. De nuevo, mi nombre es Stephanie Andrade. Estoy aquí junto con mi esposo y socio Ignacio Virgen para presentarles un poquito acerca de este tema que es cerveza y su maridaje y la importancia con la gastronomía mexicana y laguense particularmente. Dejo Ignacio. Hola a todos. Sí. Muy buenas tardes, buenas noches ya. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá para nosotros poderles compartir un tema que nos apasiona completamente y espero que con esta conversación ustedes también lo puedan ver, lo que nos apasiona aquí. Stephanie ya lo mencionó, somos socios, pero somos esposos
Entonces ya se imaginarán en casa el nivel y el tipo de conversaciones, por no decir discusiones, que pueden haber en cada día, ¿no? Y tenemos 3 hijos, 10, 8 y 6 años. A veces él duerme en la sala, ¿no? Acá hay de todo. Y además hacemos cerveza. Entonces vamos a platicarles la cerveza y su importancia en el maridaje o su relación con los alimentos. Generalmente nosotros en el día a día, si bien consumimos cerveza, si aquí hay consumidores de cerveza, pues todos conocemos Corona, Victoria, Modelo, las que todo el mundo conocemos porque están en todos lados, pero generalmente las tomamos como un elemento refrescante. ¿Vale? Tengo calor, me tomo una cerveza, pero muy pocas veces la tratamos como un elemento potencializador de sabores acompañados de otros alimentos. Acá nosotros hoy día les vamos a platicar un poco de qué viene esto, cuál es la importancia y por qué la cerveza tiene que observarse más allá de lo que hoy estamos acostumbrados o lo que de manera muy inteligente las grandes compañías o las dos grandes potencias en México, nos han hecho consumir. Nos han enseñado a consumir cerveza, ¿no? Para llegar a eso, no vamos a ir directamente, ¿no?, a hablar precisamente de la relación, pero entender el origen de la cerveza, porque de ahí parte todo. Porque la cerveza parte como un alimento y no como lo que hoy conocemos, ¿no?, como una bebida refrescante. Antes de seguir ahí, ¿a quién no le gusta la cerveza? Una. No les gusta. Ok. ¿Qué es lo que no les gusta, si se puede saber? Muy amarga. Ok. Amarga. Amarga. El Muy sabor. amarga el sabor. Pero bueno, ¿qué marcas has consumido? ¿O has consumido artesanal? Ok. Mira, la ventaja de la cerveza, y bueno, ventaja y desventaja porque estamos acostumbrados a consumir un tipo de cerveza que es muy amarga, que es la que nos venden, ¿vale? Pero en el mundo de la cerveza, ya no voy a decir artesanal, en el mundo de la cerveza hay más de 100 estilos y nosotros estamos acostumbrados a consumir 3 o 4, ¿vale? Entonces, en esos 100 estilos, estoy bien seguro que va a haber una que... Sí. Estoy muy seguro que... ahora sí ya me escucho. Estoy muy seguro que vas a encontrar una que te va a gustar a ti, otra que te va a gustar a ti y otra que te va a gustar a ti. Estoy seguro. Y precisamente por eso es importante la charla del día de hoy. Porque como Ignacio les está platicando y les está diciendo, nos enseñaron a tomar cerveza de cierta manera, con ciertas características, sin afán de criticar absolutamente nada, pero hoy a quien le guste en la michelada, que le ponen clamato, le ponen camarones, le vienen a poner muchas cosas, a lo que menos te sabe es a mí la cerveza. Y tapamos mucho los sabores. Entonces, la charla de hoy es para invitarlos a todos, a los que les gusta y a los que no les gusta todavía la cerveza, es para que de alguna manera aprendamos a maridar y a combinar los sabores, porque es muy importante para que puedan tener una mejor experiencia al momento de tomar cerveza. Y ahora que mencionas, Stephanie, ella precisamente es un ejemplo de una persona que sabía de cerveza, pero no era como que no le gustaba tanto, precisamente porque era muy amarga y demás, y poco a poco fue experimentando diferentes sabores y ya ha encontrado lo que más le gusta, ¿no? Entonces, siempre es importante probar cosas nuevas, y más aún cuando se trata de algo que nos va a deleitar, de algo que nos va a entregar experiencias diferentes y quizá vamos a aprender más, porque la cerveza artesanal se trata de eso, es cultura, es tradición, no solo se trata de sabor, ¿vale? Entonces, lo que vamos a platicar el día de hoy, vamos a hablar de la historia de la cerveza de manera breve, en 3 bloques, por qué es un alimento, su llegada a México, cuándo llega a México, los panaderos y Corona Extra, que es la cerveza más popular y más vendida. Y ahorita les decimos por qué panaderos, es importante. Ya por ahí se ven algunos comerciales precisamente en la televisión, si alguien ha visto, en YouTube he visto yo algunos flashes donde ya hablan de esto, de Corona Extra, entonces ya están apelando a su tradición
tradición, a la historia, ¿no? Entonces tiene que ver también con comunicar al consumidor de que no se trata de solo líquido, hay más allá de lo que uno está probando. Y eso la verdad es, lo celebro a Grupo Modelo porque ya no solo se trata de cerveza, es más allá. Y tienen una riqueza y una historia súper profunda y bien interesante que es un tema por sí solo. Sí. También vamos a platicar de la cerveza y la comida. Y vamos a darles a probar algo de cerveza, de algunos de nuestros estilos que tenemos acá, particularmente nuestra cerveza de temporada, se llama Catacumba, una cerveza de calabaza, nuez que tiene notas a canela, nuez moscada, jengibre, canela, muy rica. Quizá algunos ya la probaron y los que no, los invitamos a que la prueben, está muy rica. Por favor, queremos que este sea un conversatorio, nosotros platicarles, pero si alguien tiene una pregunta, siéntase libre de Steffi, Ignacio, tengo duda y con mucho gusto profundizamos porque lo que nosotros queremos es transmitirles un poco de lo que nosotros ya hemos ido aprendiendo ahora en el mundo de la cerveza artesanal y a ver si a esas 2, 3 personas que no les gusta, por lo menos les damos la curiosidad de que aprendan un poco de cerveza y qué mejor de cervecería de Lagos y nuestras marcas, ¿no? Bueno, pasamos a la historia de la cerveza. Bien, tenemos ahí 3 bloques: origen, la Edad Media y la actualidad. Digamos, si bien se resume en 3, lo podemos resumir en 3 bloques, es una historia muy amplia, muy vasta y que ha acompañado al ser humano por muchos años. ¿Alguien sabe cuándo se inventó la cerveza o cuándo se considera el origen de la cerveza? En Egipto. ¿Hace cuántos años? 4.000. 5.000. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? ¿Alguien tiene una idea? ¿No? Entiendo que fue un poco como por accidente, ¿no? O sea, En realidad, Más o menos. se tienen registros de los primeros vestigios, y es porque arqueólogos han excavado vasijas con restos de lo que puede ser una cerveza antigua, y han detectado a través de jeroglíficos, de pinturas rupestres, que lo que hacían, particularmente en Mesopotamia, lo que hoy conocemos como Irak, ahí fue hace 10.000 años antes de Cristo, o sea, 12.000 años. O sea, es una bebida antiquísima. Entonces, muy, ajá. han encontrado que las personas de esa época, y particularmente en el origen de la cerveza, solo las mujeres cocinaban cerveza. ¿Vale? Eso es muy importante. Solo las mujeres cocinaban cerveza. Se ha ido cambiando eso, pero en la época, digamos, de la Edad Media, que vamos a platicar ahorita a la fecha, parece que es una bebida como de hombres, ¿no? O sea, como que es el hombre el que toma cerveza, es el hombre que la prepara, pero poco a poco ha ido cambiando eso, y la verdad es que eso nos da muchísimo gusto. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Ella hace cerveza, ella toma cerveza, ella perfila cervezas, habla de cerveza. Entonces eso nos da muchísimo gusto. Entonces, en aquella época, no sé si fue por accidente, y de aquí viene el por qué es un alimento y cómo nace como un alimento. ¿Qué hacían las personas de aquella época? Ellos consumían mucho pan de cebada, precisamente, en Irak, en Mesopotamia, y lo que hacían es que este pan lo humedecían y lo dejaban fermentar. ¿Con qué? Con levaduras salvajes que están en el ambiente, se fermentaban. Obviamente allá cero control de calidad, cero consistencia en el perfil sensorial, simplemente les gustaba lo que estaban obteniendo, y esa es muy lejos de lo que conocemos hoy como una cerveza, ¿no? De un color bonito, cristalino, líquido. Aquello era más bien una pasta, e incluso los sumerios utilizaban unos tipos de popotes de bambú para obtener lo más líquido posible de aquel alimento. Para filtrarlo. ¿Vale? Entonces imagínense ustedes un pan de aquel entonces, mojado, remojado y fermentado. Sabrá qué sabe, pero en realidad es el origen de la cerveza, porque también la cerveza parte de granos fermentables, que puede ser cebada, puede ser trigo, puede ser arroz, puede ser maíz y otros más, ¿no? Centeno. Entonces ahí parte todo. Hay registros también en Egipto,
precisamente, pero allá ya preparaban una cerveza no le llamaban cerveza por supuesto, pero preparaban un brebaje a base de trigo, otra vez fermentado, igual con levaduras salvajes, y que ellos lo utilizaban como una ofrenda a los dioses. Y ahí empezó a diseminarse el gusto por la cerveza, tanto que la tomaban en todas las clases sociales, desde los reyes o emperadores hasta los que estaban edificando las pirámides. Se hizo muy popular, ¿vale? Luego, en esta parte del origen nos vamos a China. China también tiene su historia con relación a la cerveza. Recientemente, hace un año, Harvard publica un documento en el que menciona que se hicieron algunas excavaciones en la China actual y lograron recabar igual unas vasijas con restos de lo que era una posible bebida a base de arroz fermentada. Entonces igual, eso al día de hoy suena a una cerveza, porque hay cervezas a base de arroz. Entonces la cerveza es una de las bebidas más antiguas que tenemos o que el ser humano ha hecho. ¿Ustedes cuál creen que es la primera? La primera bebida, o sea, La cerveza es la segunda más antigua que se ha detectado. la primera. No, vino no. No. Sí, hidromiel, aguamiel. Y eso es en la parte de los vikingos. Ellos. Ajá. Sí. Y es parte de lo mismo, o sea, ellos tenían que, se ha encontrado vestigios donde molían con un tipo molcajete, como si fuera un molcajete actual, por ejemplo, una piedra molían la cebada, molían los granos y a partir de ahí se hacía un proceso de fermentación. Mucho tiempo después entra la Edad Media, sigue el camino de la cerveza, pero después donde se empezó a producir mucho la cerveza fue en los monasterios. Los monasterios empezaban ellos a producir mucha cerveza, incluso se comenta que ellos no rompían ayuno, no se consideraba fuera de la parte religiosa y seguían probando cerveza o la base el fermento que ellos producían para poder tenerlo y seguirlo consumiendo. Eso fue parte de la Edad Media, ¿no? Y ahí lo producían, lo hacían y más que nada donde ellos empezaron a perfeccionar un poquito el proceso de la cerveza fue en los monasterios, donde ya empezaron a hervir el agua y esta es una parte importante. Ustedes, ya les estoy dando la respuesta antes, la gente tomaba más cerveza que agua. Increíble porque la cerveza la tenían, ellos sin saberlo, ponían en ebullición el agua y la purificaban. Sí. Sí, yo entendía que eso lo hacían precisamente porque no podían consumir agua natural, porque no conocían el proceso de... Es correcto. Digamos, se enfermaban. Exacto. Entonces, se enfermaban. Si tomo agua así, me enfermo, la tomo mejor, ¿no? Como muchos avances científicos, este fue uno de esos por casualidad, ¿no? O sea, en realidad, en aquel entonces, en la Edad Media, servía el agua para extraer precisamente los azúcares de los granos, pero no se daban cuenta que estaban matando todos los microorganismos que venían con el agua. Pues, ¿qué pasaba? Pues, ¿qué pandemias no hubo, ¿no? En Europa, que la gente tenía miedo de tomar agua y preferían tomar cerveza porque eso no los enfermaba, y al contrario, los ponía felices, ¿no? Tenía doble beneficio. ¿No? Sí. Y ahí en la Edad Media es cuando se da, bueno, les hablaba de China en el origen, y en China, me regreso un poquito, digamos que es el primer paso a la constitución, a la conformación de la cerveza como la conocemos hoy día. ¿Por qué? Porque además de arroz, detectaron que tenía ciertas frutas esas bebidas, o esos vestigios tenían restos de frutas. Hoy hay muchas cervezas que llevan frutas, entonces ahí se detecta el origen. Pero es en la Edad Media donde, particularmente en la Revolución Industrial, cuando hay muchos avances tecnológicos y científicos, que la cerveza avanza muchísimo, se populariza y se hace cada vez, se extiende cada vez más a nivel global. Hay muchos avances, o sea, hablamos de máquinas, el vapor,
todo esto que sucede en la Revolución Industrial, pero en la parte científica hay dos avances muy particulares y bien importantes hoy día, y no solo en la cerveza, pero en general para la vida misma. Tiene que ver con la pasteurización y la separación de las levaduras puras para perfeccionar o estandarizar las fermentaciones, ¿sale? Y es en la Edad Media donde nacen muchos de los estilos más populares que hoy conocemos en la cerveza. Algunos de ustedes han escuchado Lager. Okay. Nace en la Edad Media en la zona de Bavaria, y es precisamente con el objetivo de obtener cervezas muy cristalinas, claras y fáciles de tomar y muy refrescantes. Ahí aprendieron que Lager y él, la diferencia es un tema de fermentación, exactamente. Así es. Pero también eso fue en Bavaria, hoy Alemania, República Checa, en toda esta zona. República Checa lo perfeccionó. De hecho ellos tienen la lager más famosa y más vendida del mundo, incluso por encima de Corona, que es la Pilsner Urquell, la lagense, ¿no? La Pilsner Urquell, que tienen la fábrica donde arrancan todavía la tienen operando, sigue operando y siguen saliendo cervezas. Lamentablemente no la podemos conseguir aquí en Lagos, pero si un día pueden probarla, denle una oportunidad, porque es la misma fórmula de hace 300, 400 años, ¿vale? Luego, hablando de las cervezas, y bueno, lagers nosotros tenemos nuestra lagense Helles, que por ahí a lo mejor alguien la probó en la mañana, mediodía, la teníamos como muestra, pero también no solamente en Bavaria, en la parte de la Gran Bretaña, particularmente en Inglaterra, nacen las porters y las stouts. Quizá han escuchado por ahí ese estilo, que son estas cervezas súper oscuras, negras, muy oscuras, Guinness. Bueno, acá tenemos jinete negro. Son cervezas que tienen perfiles que nos recuerdan al café tostado, al chocolate amargo, algunas más caramélicas que otras, pero con ese perfil más o menos. Y estas cervezas precisamente se hicieron muy populares con los trabajadores de los puertos de Londres, ¿vale? Entonces llegaban de sus viajes, se metían a las cantinas y les encantaba tomar esto. Ahí nacen las porters y las stouts. Pero también las IPAs. ¿Alguien ha escuchado de las IPAs? Las IPAs son unas cervezas muy amargas, pero muy aromáticas, de mucho sabor. Nosotros tenemos el Suero del Toro. Pero esas cervezas también, su origen está en Inglaterra, pero no en la Inglaterra que conocemos, sino en la India, cuando era una colonia de la Gran Bretaña. Y es que los británicos viajaban en barcos, llevaban su cerveza, y la cerveza al llegar a la India pues se les echaba a perder, o sea, no resistía el viaje. Entonces, ¿qué detectaron? Que si le añadían más lúpulo, el lúpulo tiene propiedades, no solamente da sabor, no solamente da aroma, pero también conserva los productos, ¿vale? Entonces ellos detectaron que le ponían más lúpulo y sí soportaba el viaje. Entonces tenemos estas cervezas muy aromáticas, amargas, y por eso se llaman IPAs, es India Pale Ale, por eso el nombre, por lo de la India. Me detengo un momentito aquí. ¿Sí alguien sabe qué es lúpulo? ¿No? Muy bien. Una planta. Me detengo un momentito muy rápido en eso. La cerveza debe estar hecha de 4 ingredientes solamente. Y después de la Edad Media, caminando un poquito en la historia, hacia el siglo XVI se estableció una ley que se le llama Ley de Pureza Alemana. Donde Perdón que te interrumpa, en realidad tiene un nombre alemán, pero es súper difícil de pronunciar. Yo no sé alemán. Ley de Pureza Alemana. Ley de Pureza Alemana. Habla de 4 ingredientes, que es agua, cebada, lúpulo y levadura. Nada más. Por esa razón, cuando en México empezamos a consumir la cerveza con 5.900 cosas que le pones encima, cuando ha habido alemanes que lo ven, pues, se van para atrás de no manches, eso no es cerveza. Pues, claro que no, porque va en contra de. O sea, una cerveza que cumpla con la ley de pureza alemana tiene esos 4 ingredientes. Puedes tener arroz, sí, pero ya no cumples con la ley de pureza alemana.
Y hablando particularmente del lúpulo, los lúpulos son unas florecitas exactamente que se colectan. Comúnmente los mayores productores de lúpulo en el mundo están en Canadá y en Europa, y dependiendo del estilo te puede dar cierto perfil o notas o sabor. Pero lo que les dice Ignacio es que esos lúpulos o esas hierbitas que se le agrega en el proceso de producción de la cerveza, además de aportar el aroma, a aportar el sabor, ayudaban a que las bacterias no proliferaban y la cerveza se mantuviera. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Vamos bien? Acá hay una pregunta. Perdón, no escuché. ¿Qué diferencia hay de la cerveza alemana a la mexicana? Bueno, son muy diferentes, ¿vale? Hablando de ingredientes como tal, una cerveza alemana va a tener lo que acaba de comentar Estefanía: agua, cebada, principalmente, o trigo, cebada o trigo, son esos dos y nada más, lúpulo y levadura. Cuando la cerveza mexicana, y que se ha hecho muy famosa por su tomabilidad, o sea, es muy fácil de tomar la cerveza mexicana, tiene arroz, tiene maíz, tiene algo de cebada para poder llamarse cerveza regulatoriamente, y sí, tiene su lúpulo y tiene sus propias levaduras. Entonces sí tienen esa diferencia, y por eso también las cervezas mexicanas son muy cristalinas, precisamente porque el arroz y el maíz no tienen tanto contenido proteico como si lo tiene la cebada o si lo tiene el trigo. Entonces, generalmente una cerveza pura de cebada o de trigo tiende a ser un poquito más turbia. Entonces, esas, entre otras, ¿no? entre otras, pero digamos que esas son las principales, hablando de la fórmula per se. El proceso es el mismo, o sea, todo parte de molienda del grano, sea lo que sea, puede ser maíz, se muele, se macera, o sea, se le extraen los carbohidratos, se le baja la temperatura, se hierve, se le agrega lúpulo, se enfría, se pasa a tanques de fermentación, se inocula con levadura y se deja reposar ahí un tiempo. A que la levadura esté en su fiesta. 2, 3 o hasta 4 semanas, se madura y ya se sirve la cerveza. Lo dije muy rápido, pero en realidad es mucho más complejo que eso, ¿no? Ahí pasábamos precisamente en cómo está la cerveza actualmente. Y comentabas la ley de pureza alemana, era muy rígida. Esto se promulga en 1516 en Alemania y se promulga porque empezó a haber mucha producción de cerveza, pero no había ninguna línea, o sea, toda la cerveza y todo sabía diferente. Digamos que ese fue el primer esfuerzo por regular o por alinear o por tratar de asegurar la calidad de las cervezas, la inocuidad, la calidad del perfil sensorial. ¿Qué pasaba? Si tú eras un cervecero en Alemania que le ponías arroz, le ponías una frutita, y el gobierno se daba cuenta, te confiscaba el producto y lo tiraban al caño. Eso es lo que hacían básicamente. No los metían a la cárcel, pero sí tiraban su producto. Entonces, por eso, cuando sucede esto, empiezan a proliferar mucho más los que tenían más músculo de producción, porque ya tenían, ahí empezaron a generarse las cervecerías grandes que conocemos hoy día, y en Europa hay cervecerías tan viejas como 200, 300 años, cuando aquí en México, pues la más antigua es Cuauhtémoc, 1890, Corona, 1925, que está cumpliendo 100 años, un modelo este año, y ahorita lo vamos a platicar. Entonces, es bien importante lo que sucede en la Edad Media, porque en realidad, si yo les dije que China fue el primer, digamos, atisbo de lo que hoy día es nuestra cerveza que consumimos, en realidad lo que viene a redondear esta idea que les estoy compartiendo sucede en la Edad Media, con todos los avances tecnológicos, científicos, el descubrimiento de la pasteurización, la separación de las levaduras puras para poder generar perfiles de fermentación cada vez más consistentes, siempre iguales, que nos entregan los mismos sabores, etc. Entonces es ahí donde nacen los estilos que hoy día estamos consumiendo y de los que pueden probar aquí con nosotros, ¿no? Porque es importante, nuestros productos cumplen con la ley de pureza alemana, excepto Catacumba, porque tiene calabaza. Entonces se lo pongo un alemán y esto me hace así, no, pero es muy rica, es muy rica. Pero nosotros sí nos gusta.
Entonces, actualidad. Ok. Actualmente en México, hablando de la cerveza y de la cerveza comercial y la cerveza artesanal, y aquí va una pregunta de examen. ¿Cuánto creen del pastel? ¿Cuánto creen que se consume de cerveza comercial? Y estoy hablando Corona, Victoria, Heineken, versus la artesanal. En México. Es un porcentaje del 95-90% de cerveza comercial. 90 dices tú. 90-10. 90-10. Ok. ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿No? Estabas cerquita. Por ahí va. 98. 2. Sí. Muy optimista. Lo que nos dice mucho este porcentaje es que, pero está creciendo de manera importante. ¿Y esto por qué? Porque en la actualidad las nuevas generaciones ahora ya empiezan a pedir mucho más que solamente tomar cerveza, que solamente degustarla en algún lugar. Ahora lo que buscas es la experiencia de lo que estoy tomando, de lo que estoy consumiendo, con quién lo estoy haciendo, por qué la cerveza, cuántas calorías tiene, etcétera, cuántos grados de alcohol tiene. Todo eso está cambiando muchísimo cómo el consumidor, y hablando particularmente de México, cómo el consumidor local está empezando a ser mucho más exigente al momento de tomar cerveza. Y suena muy poquito, 2%, ¿no? O sea, 98 versus 2, pero pues México es el segundo productor más grande de cerveza en el mundo y el cuarto consumidor. Entonces no es poco ese 2%, sigue siendo una cantidad importante, así que 2.1 ya se imaginarán lo que significa en términos millones de litros. de volumen y de circulante, de dinero, ¿no? Es mucho lo que se mueve en la industria cervecera. Entonces, Sí, el que sí. no, importante, también algo que se nos pasó comentar, ya que estamos hablando ya de la cerveza artesanal y el split o la separación que hay entre la comercial y artesanal, 98%, en realidad el boom de la cerveza artesanal en América, porque cerveza como tal en Europa no hacen la distinción si es de una empresa grande o son chiquitas, es cerveza. ¿Vale? Y yo creo que para allá vamos, pero nos falta tiempo. Esto es cerveza y Corona es cerveza, ¿vale? O sea, empezando de ahí. Pero para hacer un poquito la diferencia, generalmente decimos cerveza artesanal. ¿Por qué? Pues entrega otros sabores, es de más calidad, ingredientes más cuidados, etc. Pero el boom de la cerveza artesanal sucede, sabrán que hubo una ley de prohibición en los Estados Unidos, 1920, fue cuando Al Capone empezó a mover alcohol y todo este rollo, ¿no? En los Estados Unidos, pues también la cerveza fue castigada, también la cerveza sufrió de esa cancelación. Y no fue que al pasar de los años, cuando digamos que se deroga esta ley, que empiezan a salir ciertos productores pequeñitos de cerveza que lo hacían en la cochera de su casa, que de nuevo en Estados Unidos no lo vieron bien y pusieron una ley de que nadie podía hacer cerveza si no tenía un registro, si no tenía una fábrica, si no podía producir cierto volumen. Pero fue hasta Jimmy Carter, que recién falleció hace un año, hace 2 años, Creo que sí. algo así, que en el 78 abolió esta ley y permitiendo que cada persona, si quisiera y tenía los medios y el conocimiento, pudiera hacer cerveza en su casa. O sea, a partir de 1978 nace el boom de la cerveza en los Estados Unidos. O sea, cervecerías súper grandes en los Estados Unidos que nacieron en el 79, en el 80, en el 82 y ahorita siguen. Y son de los más grandes del mundo. No tan conocidos como un Budweiser, un Coors, un Grupo Modelo o estas grandototas, pero sí son muy importantes en su sector. En Estados Unidos, a diferencia de México, están allá en el 35% artesanal. Versus 65. 65, O sea, sigue siendo muy, exacto, pero ya es algo más importante. y creciendo en Estados Unidos. Entonces, también comentando, si en México estamos en el 2% y siempre Estados Unidos es referente, eso nos dice que el consumidor va yéndose hacia esa tendencia. En México, a que ese 2% va a ir creciendo de manera paulatina y sobre todo conociendo y escuchando a los consumidores. Se me hace muy amarga, se me hace muy fuerte, no la quiero probar, escuchándolo. ¿Cómo? A mí me encanta que te encante. Y bueno, el último registro es que en Estados Unidos, en México no está muy claro, hay algunos esfuerzos
existen asociaciones a nivel nacional como la Unión de Cerveceros Independientes, de la cual Nosotros somos parte. Donde se hacen encuestas para saber cuántas cervecerías hay en México o cuántos cerveceros hacen y comercializan cerveza de manera legal, porque también hay de todo, ¿no? Como todo en esta vida hay de todo, pero en Estados Unidos sí está muy regulado y sabemos hoy día, de acuerdo a un último estudio, que en Estados Unidos se tienen 10,000 cervecerías. Hay 10,000, o sea, incluyendo las grandototas que conocemos, pues imagínense la cantidad de botellas, de latas, de barriles, de líquido. Es muchísimo, es muchísimo. En los Estados Unidos. Y eso que no producen más cerveza que nosotros en México. Entonces imagínense Cuauhtémoc Moctezuma, que es la fusión de dos cervecerías, la Cuauhtémoc, ahorita vamos a hablar de ellas, de Cuauhtémoc de Monterrey, de Moctezuma de Veracruz, el Grupo Modelo, que nace un poquito después que estas otras dos. Hacemos más que en los Estados Unidos y allá son 10,000 cervecerías, ¿vale? La importancia que tienen los artesanales allá. Sí, muy bien. Bueno, ahora voy a regresarme un poquito, estábamos hablando de historia y este punto es importante. ¿Por qué creen que la cerveza se le llamaba el pan líquido? Ya lo comentamos un poco. Son casi los mismos ingredientes, ¿no? Ok, esa es una más o menos. ¿Alguien más? ¿No? Si recuerdan nuestra charla cuando arrancamos y hablábamos de la historia, decíamos que utilizaban o el pan se fermentaba. El pan ellos mojaban la cebada, empezaban a hacer un proceso, se fermentaba y empezaba a hacerse un fermento a base de pan. Muy rico en carbohidratos, muy rico en vitaminas, muy rico en ciertas características que la gente lo empezó a utilizar como un alimento. Empezaron ellos a decir, bueno, pues aparte vamos un poquito de nuevo a la historia y no había muchos recursos. Recursos me refiero de que pudieran comprar, era el trueque, entonces lo que la gente hacía es que traía sus granos, los procesaban, hacían pan y separaban un poco para poder generar y hacer la cerveza. Y realmente estaba muy lleno de todos estos ingredientes que les estoy comentando, carbohidratos que les ayudaban pues por lo menos a saciarse. Hoy por hoy la cerveza tiene muchos carbohidratos, muchas calorías, que te llega un momento en que cuando tomas mucha cerveza pues empiezas a engordar, y es en gran medida porque se le llamaba, precisamente porque se le llama el pan líquido. Pero tienes un punto, tienen un tronco común, o sea, tanto el pan como la cerveza parten de los mismos granos y necesitan fermentarse para obtener un ambos determinado. Entonces sí, en realidad y todavía hoy día en Alemania la cerveza es vista muy diferente a como la vemos en otras partes del mundo. Acá lo vemos como un líquido para refrescarnos, para pasarlo bien, para socializar, pero allá es parte de la canasta básica. Sí. O sea, allá es un alimento, allá es como el vino en Francia, ¿vale? O sea, allá la gente, o sea, están los chavos chicos y ya están tomando su copita de vino, acompañando un buen trozo de carne. ¿Alguien unas conoce papas. gente que trabaja o que trabaja en Alemania? Y seguramente te han platicado, es muy común que la gente se va a comer o come en las fábricas y parte de la dieta es, les dan su cerveza. Tomen su cerveza. Aquí es un sacrilegio, no puedo ni probar cerveza porque estoy trabajando. Allá es parte de la cultura y en gran medida de por qué todo esto viene de mucho tiempo atrás. Y eso les voy a compartir una experiencia personal. Antes de dedicarnos a esto, yo trabajé para algunas empresas y tuve la fortuna de viajar al extranjero para cumplir ciertas misiones. Y fue uno de esos shocks a los que yo me enfrenté precisamente en lugares como en Alemania, cuando llegábamos a la hora de la comida y la gente pedía una lata de cerveza. Y todavía teníamos que regresar a la oficina. Entonces, para que vean la diferencia, ¿no? Y acá hubiera sido algo muy mal visto. Me da el mal de puerco, ¿no? Cada vez es menos, cada vez es menos, pero en aquel entonces, le estoy hablando hace 20, 25 años, era así como yo me quedé, wow, ¿no? Qué diferente es a lo que yo estoy acostumbrado, porque acá uno ve la cerveza de nuevo como un elemento, como un pegamento para socializar, ¿vale? Entonces, allá no, allá es cultural, es un complemento de la alimentación.
Y eso es bien importante porque también eso ayuda mucho a ver la cerveza de manera diferente, a percibirla y recibirla de manera diferente. No es algo con lo que me voy a emborrachar, no, y se tomaban una, o sea, no era de y a seguirla a trabajar y como si nada, y luego a su casa, a cenar con su familia y demás, y a lo mejor ya en la cena ni probaban cerveza, pero no perdonaban la cerveza a la hora de la comida. Entonces, son de esas cosas culturales que de a poco también yo he visto personalmente que ha ido cambiando en México y que en la introducción de este tipo de productos han ayudado a esto. Ahora, la cerveza en México. La cerveza en México tiene su origen con la colonización, pero ya antes ya había bebidas fermentadas. ¿Alguien tiene idea qué bebidas pudieron ser en México ahora sí que dónde está el origen en México de una bebida fermentada? Y les aseguro que la han probado. Pulque. Ese es uno. El tejuino. El tejuino. ¿Alguien ha probado el tejuino? Es un fermento Es de un maíz. fermento. En Colima venden la tuba. La tuba, que también es un fermento. Entonces, tepache. Todo eso, ese conocimiento ya había en México cuando llegaron los colonizadores a nuestro país. Ellos fueron los que trajeron la cerveza, pero realmente aquí ya había bebidas fermentables como lo que estamos comentando. Sí, y más adelante, para poner la primera fábrica en México de cerveza de la que se tiene registro es en Amecameca, en el Estado de México. Una pequeña fábrica en la cual hacían cerveza y se promovía entre los trabajadores y algunos pobladores de la región, pero la primera fábrica como tal que se tiene registro, digamos ya un poco más grande, más industrial, se llamó Toluca y México, así se llamaba. Es la que está ahí. La que se ve. Ajá. ¿Todo? ¿Y alguien tiene idea qué marca es la que estaba ahí? ¿Qué marca es de ahí? Y está vigente. Todavía la encuentran. ¿Victoria? Victoria. Exactamente. Buenísima cerveza. Cerveza Victoria nace ahí. Ahí Precisamente. Muy buena cerveza. Entonces, realmente a muchos cerveceros artesanales, Victoria es una cerveza que gusta mucho, es muy buena cerveza, una Viena muy rica. Por cierto, ¿cómo se clasifica la cerveza Victoria en cuanto a, es una lager o es un... Es una cerveza Viena, es una lager. El estilo es Viena. En el mundo de la cerveza hay tres tipos de cerveza, pero los dos más, digamos, conocidos es la lager, porque es la comercialmente más conocida o digamos globalizada, las ales o ale, American Pale Ale, India Pale Ale, estas ale, y hay unas que son las lámbricas, que son todavía se fermentan con levaduras silvestres, salvajes. ¿Vale? Pero digamos, las dos comerciales son las ales y las lager, y de ahí se desprenden los 100 estilos que les comentaba al principio, ¿no? Entonces, las lager son un poquito menos, las ales tan vasto como los sabores que existen en el mundo. Entonces, de ahí. Pero esa es una Viena, es una cerveza que nace de maltas europeas que trajeron precisamente y que tiene ese sabor característico, ¿no? Que tiene la cerveza Victoria. Muy rica, a nosotros nos gusta mucho. Luego, ya más adelante, pasando la historia, viene la cervecería Moctezuma en Veracruz, la cervecería Cuauhtémoc en Monterrey, que se fusionan y se forma Cuauhtémoc Moctezuma, y que ahorita lo compró Heineken. O sea, ya Heineken es dueño de esta empresa. O sea, no es más mexicana, pero se sigue produciendo aquí. Igual Grupo Modelo no es más mexicana, pero se sigue produciendo aquí. Y la más famosa de México, la que más exporta, la cerveza mexicana más vendida, nace en 1925 con Grupo Modelo, y es a partir de dos empresarios españoles que vienen a México, expertos en panificación, de nuevo en pan. En pan, exacto. Expertos en molienda, en pan, y deciden comenzar a fabricar una cerveza, y de ahí nace la cerveza Corona. Hace 100 años. Hace 100 años. Pues ahí tenemos una fotografía que no tenemos
tenemos el registro preciso de la época, pero por los vehículos estamos hablando de los 40, de los 50, ¿no? Entonces era joven ahí todavía Grupo Modelo, y ya tenía el logotipo, mira, el mismo que tienen ahorita de Corona Extra. Pero empezaron con un boom bastante importante. Ellos empezaron en 1925, estas dos personas, se me fueron los nombres, panaderos, y en gran medida lo que ellos hicieron fue que sí traían su expertise del pan y también, pues por supuesto, los recursos económicos para poderse fusionar y poder crear una cervecería. Antes de eso sí se había querido hacer cerveza en México, pero no se encontraban los insumos de manera más sencilla, no había manera de producirla y era muy, podría decirlo, muy pálido, muy tenue la producción de cerveza. Ya en 1925, cuando entra Corona y empiezan a producir de manera mucho más masiva, empiezan a producir y hablan de que en los primeros años llegaron a vender 10 millones de botellas, lo cual es muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y sobre todo para la época y arrancando el producto. Y ahorita si los volúmenes de Corona, 10 No, millones son poquito. Impresionantes. La cantidad de millones de litros que producen esas empresas al día es impresionante. De hecho, el Grupo Modelo nace de un, digamos, ¿cómo decirlo? De la utilidad que les daba la panificación, como que no sabían qué hacer con ese dinero y empezaron a hacer cerveza. ¿Qué hacemos? Y aquí ¿Cerveza? tienen este negocio, ¿no? Entonces, qué padre que lo lograron. La verdad es que es una buena cerveza, una cerveza redonda, y mucha gente la aprecia alrededor del mundo, ¿no? Y tenemos que estar muy orgullosos de ella. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a entrarnos, voy a tratar de ir un poco más rápido en esta parte de aquí. Ya estuvieron durante el día de hoy, estuvimos platicando, estuvieron habiendo aquí conversatorios acerca de los platillos laguenses. No me voy a meter mucho en detalle de cuáles son los platillos laguenses, ya están ahí: mole de arroz, pacholas, y ahorita les platico del pan de Montor. Ese no es un pan laguense, pero les voy a platicar por qué. Voy a hacerles primero una pregunta. Si estuvieron en la mañana, ¿alguien sabe pachola? ¿Por qué la palabra pachola? ¿Qué significa? ¿Y de dónde viene? ¿Alguien? No, tú sí, no te creas. No, cuéntanos. Exacto. Correcto, de ahí viene. ¿Y saben de qué tiempo es las pacholas y el mole de arroz? ¿Por qué se originaron en Lagos? ¿Saben? ¿Se imaginan? ¿Les suena la Guerra Cristera? Exactamente, fue durante la Guerra Cristera. La sociedad no tenía alimentos, no había manera de alimentar la gente a sus hijos, porque no había mucha disponibilidad de recursos o no había manera. En el caso del mole de arroz, es un platillo delicioso, por cierto, donde es tiene muchos elementos que ayudan, es muy vasto, pero también no necesitas tantos recursos para poder tener el mole. El mole puedes maridarlo perfectamente con una cerveza, por ejemplo una cerveza porter, en este caso Jinete Negro, por los sabores dulces que tiene el mole y el contraste que tiene con una Jinete Negro, con el sabor a café, es deliciosa en el caso de mole de arroz. A mí me gusta siempre decir, ¿alguien ha visto Ratatouille, la película? Sí, siempre, ¿qué pasa en la película? ¿Qué dice el ratón? Y habla de la explosión de sabores y cómo empiezan los colores y demás. Eso mismo sucede al momento de que tomamos cerveza y la combinamos de manera adecuada con los platillos, ¿sí? Las pacholas. Las pacholas, como bien nos decían, es una tortilla de carne molida adobada. Va muy bien con cervezas oscuras como Mesa Redonda. No, en el caso, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque al final nosotros como laguenses tenemos que ser orgullosos y entender muy bien cuáles son nuestros platillos y con qué productos de nuestra ciudad pueden maridar para cuando tengamos visitantes, venga gente, nosotros seamos unos embajadores de, ¿sabes qué? En Lagos, el platillo típico de Lagos son las pacholas.
¿Pero por qué pachola? Ah, mira, por esta situación, se crearon en la Guerra Cristera, es un platillo de este tipo, lo puedes maridar de esta manera, que nos sintamos orgullosos porque la gente de aquel tiempo la pasó no muy bien y el día de hoy la verdad es que son platillos de los cuales sentirnos orgullosos. Perdón, ¿qué estilo es mesa redonda? Es una roja irlandesa, una Irish Red Ale. Sí. O sea, es una cerveza que te entrega notas ahumadas, caramélicas, muy rica. Me voy a regresar un momento para decirte algo de la Irish Red. Hablábamos hace un momento de la cerveza en Estados Unidos. ¿Sabes de dónde ingresó la cerveza artesanal a México? ¿Alguien tiene idea? Por Baja California. Tijuana. Por Tijuana, por la península es por donde entró al país. Entonces, eso, y tiene mucho que ver por el agua, el tipo de agua que tienen allá. Mesa redonda, ¿me cuenta? Había una pregunta, perdón. Es a través de los granos fermentables, en este caso la cebada. Hay diferentes niveles de tostado en la cebada y precisamente eso es lo que nos va a dar las características de los granos. Cuando decimos que tiene un perfil, por ejemplo, el jinete negro, que decimos tiene un perfil a café tostado y chocolate amargo, no es que le pongamos chocolate y café, o sea, como les digo, ley de pureza alemana. Exacto. Agua, cebada, lúpulo y levadura. Entonces, ¿cómo logramos este color? Si les sirvo ahorita en un vaso, esta es como una Coca-Cola de negra. Entonces, ¿cómo logramos eso? A través de los colores que podemos obtener de los granos, de las maltas. Siempre los invito a que cuando prueben una cerveza artesanal, primero identifiquemos si quieres tomar una cerveza clara o una cerveza oscura. Después, siempre tratar de combinarla con productos o con alimentos que te aporten, porque lo que hace la cerveza artesanal es que abre tus papilas gustativas. En el momento que tú ves la cerveza, la hueles, la pruebas y después comes lo que estés comiendo, le estás diciendo al cerebro, prepárate porque te voy a dar estos alimentos, te voy a dar estos ingredientes, y llega el momento en que la explosión de sabores que tienes en la boca es genial. Por eso es muy importante, y aquí redondeando lo que comenta Stephanie, que la cerveza la tomemos siempre en cristal. Una copa, un vaso. ¿Por qué? Porque para degustar una cerveza se hace con todos los sentidos y el primero de ellos es la vista. Si la tomamos directamente en una botella oscura, pues capaz que sí vemos que está más oscura que la otra, pero no vamos a percibir el tono de la cerveza. Entonces es bien importante, pero además, una vez que servimos el vaso, dejamos escapar cierto dióxido de carbono, ciertos CO2 que tiene el líquido, precisamente para generar una capita de espuma que nos va a ayudar a redondear el sabor de la cerveza. De este lado tenemos Catacumba, si alguien quiere pasar por una muestrita para que la puedan probar, que es la última cerveza que tenemos en la infografía. Esa cerveza es una cerveza de calabaza con notas a canela y nuez moscada y marida muy rico con pan de muerto. Cuando nosotros probamos la cerveza y la combinamos con los alimentos, les decía yo que se genera una reacción de química en el cuerpo que hace que los alimentos te sepan mucho más ricos. Y en el momento de tomar cerveza, pues siempre huelan la cerveza artesanal y después a probarla. Cambia mucho, cambia mucho. Pues esta cerveza que están probando ustedes es un estilo americano muy típico de la época. Es una cerveza a base de calabaza. A la pulpa de calabaza se le extraen azúcares precisamente fermentables para generar el alcohol que estamos probando, el etanol, pero también tiene especias como canela, nuez moscada, jengibre, que eso combinado con las maltas tostadas que tiene, de ahí el color como rojizo, cobrizo, tenemos el perfil redondeado que estamos probando. Y si la prueban con el pan de muerto, una cerveza artesanal deliciosa. típica, nos entrega sabores, nos entrega una experiencia completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. No se trata solo de refrescar, no se trata solo de convivir, de socializar, te entrega algo más, o sea, tú empiezas a pensar qué estoy probando, ¿vale? ¿Qué es eso que me está gustando? Si es que te gusta, porque también habrá quien no le gusta, eso no está bien,
para eso tenemos otras cervezas, pero precisamente eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Es... No, es que acá tienen una pregunta. Ah, perdón. Ajá. Ah, mira. Muy buena pregunta, gracias. Muy buena pregunta. En general, cuando nosotros arrancamos el proyecto de la cerveza, ahora sí me voy a hablar de la cervecería de nosotros. Nuestra cervecería nace de la inquietud de Stephanie y de un servidor de hacer algo por nosotros, porque en aquel entonces, estoy hablando en el 2017, 2018, trabajábamos en la Ciudad de México para empresas transnacionales y veníamos a Lagos cada 2 semanas, y cuando nos íbamos nos regresábamos con el corazón apachurrado porque teníamos que meternos a la Ciudad de México nuevamente, que si bien a mí me encanta, pues no me gustaba dejar atrás Lagos de Moreno, ¿no? Yo soy ¿cómo decirlo? Un enamorado de Lagos de Moreno, a mí me encanta, y de ahí nace todo este concepto. O sea, en esas pláticas, en esos caminos, precisamente nace, ¿qué hacemos? ¿Por qué no cerveza? ¿Por qué no todo esto que venimos platicando de que vamos aquí en el crucero hacia Unión de San Antonio y ya vamos extrañando Lagos? O sea, estamos aquí y ya vamos extrañando. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no expresamos algo a través de algo que nos apasione? Y en este caso fue la cerveza. De ahí se vuelcan todos los nombres, de ahí nacen los estilos. Entonces nosotros en el desarrollo del proyecto trabajamos, entre otras tantas cosas como la imagen y demás, trabajamos dos, digamos, bloques muy grandes que tenían que ver con los estilos que queríamos proponer, ofrecer, y las marcas, los nombres. Y todo tenía que ver, particularmente los nombres, todo tenía que estar ligado a tradición y cultura de Lagos y los Altos de Jalisco. Por eso los nombres. Aquí hablamos de charrería, del gentilicio, de leyendas como la Unión de San Antonio, Jalisco, personajes históricos como el 14, Victoriano Ramírez, catacumba, que son las catacumbas de aquí de la parroquia. Entonces todo eso, y cada botella habla un poquito de por qué se llama, cómo se llama, y en esas charlas platicábamos de qué estilos queríamos compartir. Entonces hablábamos de colores, hablábamos de marcas y hablábamos de qué tipo de cerveza iba con el color y la marca. Entonces todo está ligado, por eso las cervezas están vestidas. Si se fijan, la corcholata tiene el color de la etiqueta, cada cerveza tiene un pequeño isotipo, un loguito que refleja también el nombre. O sea, hay mucho que platicar con cada botella mientras la estamos probando, ¿no? Y para responder, espero tratar de completar la respuesta. En el mundo como tal hay estilos de cerveza. Ignacio hablaba de lager y ale. Hay estilos muchísimos, ¿no? Y dentro de los estilos empieza a haber variantes. Hay estilos donde ya es particular, y te voy a decir, es como si tuvieras, quiero tratar de poner, voy a poner la pachola. La pachola así se hace, así se produce, pero cada cocinera le pone su sazón, le pone su estilo. Yo le voy a agregar esto, para que aunque sea pachola, tiene mi propio estilo. Lo que te quiero decir es que en el caso de Catacumba, que es una pumpkin ale, sí hay un estilo, hay muchas cervezas que pueden tener una pumpkin ale, sin embargo, cada cervecería le imprime su estilo. Nosotros como tal, en Cervecería de Lagos, lo que sí hicimos mucho cuando había estas charlas que les platica Ignacio, es que nos sentábamos los dos a decir, bueno, ¿qué está pidiendo el consumidor? Oye, es que hay gente que no prueba cerveza, hay gente que me dice que es muy amarga, hay gente que dice, no manches, yo me tomo una y caigo. Entonces, y los dos trabajábamos en empresas de consumo masivo, empresas donde producen muchísimo, les habla Ziploc, Glade, Nestlé. Entonces, llega un momento donde decíamos, es que sí, hay un segmento que busca esto, pero no están escuchando al consumidor. Y nosotros fue lo que quisimos hacer, por esa diferenciación de estilos que hay, que si bien una Irish Red puedes encontrártela en otras cervecerías, pero con nuestro estilo particular es esta. Y Mesa Redonda es un orgullo para nosotros, la cerveza que les estoy sugiriendo para pacholas, porque les platicaba que la cerveza artesanal entró a México por Ensenada, por Baja California.
Mesa Redonda es una cerveza ganadora de una medalla de oro en una Copa de Baja California. Fuimos la única cervecería artesanal de Jalisco que se trajo una medalla de oro. Fuimos la única cervecería joven que se ganó una medalla de oro. Fuimos la única cervecería pequeña que se ganó una medalla de oro. Y esa cerveza realmente es un orgullo laguense, porque ya la reconocen en la Unión de Cerveceros Independientes que Ignacio les platicaba. La verdad es que las marcas, los nombres, las cervezas, allá donde las hemos ido a presentar, porque no sé si Stephanie comentó, pero ya estas cervezas se encuentran en 8 estados de la República, pero también en Amazon, en Mercado Libre. Pero allá donde vamos a presentarla, nosotros nos sentimos unos verdaderos embajadores de Lagos de Moreno y de los Altos de Jalisco. Entonces, llegamos a lugares, nos pasó en Los Cabos, cuando fuimos a presentarle a un cliente, estábamos en una sala y nos decían, oye, Lagos de Moreno, ¿dónde queda Lagos de Moreno? Y yo, ay, me duele la pregunta, pero me gusta porque me dan pie para platicarles. Entonces, cuando les platicamos de Lagos y de los Altos de Jalisco a través del producto que estamos ofreciendo, la gente se queda fascinada. Y nos llevábamos pacholas, ¿eh? Empiezan a buscar qué es el cerro de la Mesa Redonda y yo ven y wow. Sí. Y muchas veces acá nosotros no lo apreciamos, ¿no? Y eso, Estefan y yo, y de ahí nace el concepto. Tuvimos la oportunidad de vivir fuera y extrañar Lagos y apreciar lo que no veíamos antes, ¿no? Entonces, ya que regresamos, ¿no? De aquí somos y vamos a hacer algo. Sí, y precisamente por eso es importante nosotros como laguenses entender cuáles son nuestras raíces, por qué cada uno, por qué mole de arroz, por qué pacholas, por qué, para que en un momento podamos nosotros mismos, como les decía hace ratito, ser embajadores. ¿Qué les pareció Catacumba? ¿Sí? ¿Les gustó? ¿Sí? ¿A los que no tomaban? ¿Sí? ¿Sí? Bien, muy bien, excelente. Perfecto, pues creo que... ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo quisiera preguntarles como productores, ¿a qué creen que se debe el boom de la... Bueno, yo creo que hay como un pequeño boom en Lagos de producción de cerveza artesanal como desde hace unos 8 años para acá, porque hay como... Llegó a haber unas 5 o 6 cervecerías pequeñas. Creo que 8. Sí. Mira, cuando nosotros empezamos, vamos a cumplir 4 años, ahora el 20 de noviembre, éramos 9. Ahorita yo creo que si hay 3, 4, somos muchos, ¿no? Y 2 muy activos, tenemos 2 muy activos. ¿A qué se debe? Es un reflejo de lo que está pasando en toda la República Mexicana. O sea, no somos ajenos a lo que está pasando en todo nuestro país. Entonces se está reflejando también acá. Pero no es algo, ¿qué decías, Fanny? Esto es una carrera de resistencia. Sí, ¿vale? en el caso de los cerveceros, sí. No es fácil porque nosotros, además de vender un producto, no solamente te lo estoy vendiendo, tengo que trabajar para, no malinterpreten esto que voy a comentar, pero hay que educar al consumidor, sí, a que entiendan que este producto se llama cerveza, pero se tiene que comercializar más como un vino, ¿vale? Maridajes, todo este tipo de cosas, la historia, las maltas, los granos, el proceso, Sí nos hemos la tradición y la cultura. topado con cierta resistencia aquí en cuanto a México, y esa parte nosotros sí tenemos que hacer, les platicaba hace ratito que tenemos que hacer mucha investigación de mercado. ¿Qué está pidiendo el consumidor? ¿Por qué está haciendo? Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Los jóvenes, los chicos que están ahorita en la universidad, están empezando a tomar menos alcohol. Hoy por hoy, ahora la industria fit, la industria del gimnasio, el que se van al gimnasio y luego se van al... Yo recuerdo cuando, ahora sí que ya me voy a escuchar, en mis tiempos, era impensable ir a una tienda con ropa de gimnasio, era de no te atrevas. Hoy por hoy la gente lo hace y es el común, porque es parte de yo me cuido, yo hago, y es ir viendo. Ignacio les dice el ir educándonos aquí en Lagos, primero a atrevernos a probar y a tener otra experiencia. Tenemos muchos clientes y me da mucho gusto que antes nos decían yo no tomo cerveza primero, o no me gusta la cerveza artesanal, o yo solamente tomo claras. Y hoy por hoy son clientes
clientes que hasta ya se han vuelto amigos, donde nos dicen, no, es que yo ya si no tomo mesa redonda o yo no tomo jinete granel, ya no tomo nada. Porque lo que pasa es que, como Ignacio les dice, está cambiando la experiencia. Los jóvenes, el nuevo mercado te pide experiencia, no te pide el líquido. El líquido, ok, pero hoy ya cuando vas, y de nuevo regreso al gimnasio, la gente quiere ir al gimnasio y quiero la experiencia de estar en un lugar limpio, no sé, en ciertas características. En el caso de la cerveza es, ¿con qué la voy a comer? Si me voy a tomar una Tesoro del Toro con un aguachile picosito, con el sabor, la sal, el chile, y luego la combino con Tesoro del Toro, que tiene sabores a guayaba y a maracuyá, y lo combinas y tu experiencia sensorial es redonda. Sí, y regresando un poquito a lo de Ratatouille, ¿no?, que mencionaba Stephanie, todo tiene que ver con escuchar al consumidor, ¿sale? O sea, el boom puede estar ahí, pero se va, si aquí no escuchas al consumidor, esto se muere. Entonces va a sobrevivir el que entienda al consumidor y aplique lo que está buscando el consumidor. Ese es el que va a sobrevivir. ¿Qué pasa en la industria artesanal, de la cerveza artesanal en México? Yo particularmente lo veo así. Yo soy muy de la idea y comparto mucho de lo que una frase de esa película de Ratatouille, que el chef Gusto decía: cualquiera puede cocinar, o algo así, o todo el mundo puede cocinar. Acá todo el mundo puede hacer cerveza. Incluso con lo que tenemos en la cocina podemos hacer cerveza. Él inició haciendo literalmente en la cocina de su casa. Entonces, el tema no es hacer la cerveza, el tema no es el líquido, es qué hay más allá del líquido, es qué le estás ofreciendo al cliente. Y cada vez el consumidor busca más eso. E incluso el consumidor, yo creo que a veces no se da ni cuenta, pero ya está buscando la experiencia, no está, a lo mejor no se imagina, no, es que no, simplemente quiere algo más. Ya la fidelización del consumidor que existía en antaño, y antaño hablo de 30, 40 años, o sea, no es poquito, pero no son 100, 200 años. Antes era, yo me caso con mi producto, yo compro mi Coca-Cola de siempre y nunca voy a probar Pepsi o la Corona y demás. Ahora el consumidor ya cambió, el consumidor va a elegir la marca o el producto que le otorgue la experiencia. Entonces tenemos que adecuar los productos a la demanda, a lo que nos está pidiendo el consumidor. Sí. Yo quisiera terminar esa pregunta con una frase. Los invito a que se atrevan cuando vayan la próxima vez a un restaurante, un restaurante, y cuando les digan, le ofrezco una cerveza, pongan ahora sí que a batallar a los meseros y díganle, ¿qué cerveza tienes? A ver, dime cuál tienes. Corona y Victoria. Y nada más tienes a ver, ¿qué más cerveza? ¿Tienes cerveza artesanal? Sí. ¿Tienes clara o oscura? Que realmente ustedes busquen tener una experiencia y que cuando tomen su cerveza, la que sea, y si es artesanal mucho mejor, que ustedes al momento de probarla intenten que sea con un platillo de Lagos, con lo que se lo estén probando, para que realmente disfruten lo que están consumiendo. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda? Sí, bueno, empezando porque en Amazon se puede conseguir en toda la República, pero en Guadalajara estamos en 5 puntos. Participamos de un emprendimiento, se llama beercraft.mx, eso lo compra en línea. Entonces uno entra a esa plataforma, la pide y en la tarde se la llevan en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero también hay un billar en La Calma, en Zapopan, que se llama Lisas y Rayas. Estamos en una tienda, Lisas y Rayas, ahí en La Calma. Estamos en Barranquitas Beer Station, no me acuerdo cómo se llama la calle, pero está por Catedral, en el mero centro de Guadalajara. Estamos en un lugar que se llama Cráneo Aguachelero, o sea, es un lugar de mariscos. También estamos en un lugar que se llama Café y Taza, tienen un pequeño refrigeradorcito de cerveza artesanal y ahí estamos. Entonces, y en otros lugares también. Por ejemplo, de lo que hemos estado platicando, con ceviche, con aguachile, ¿qué estilo? Vamos a pensar en una de cervecería del Lago. ¿Qué estilo o una cerveza clara o oscura creen que iría, combinaría? Una lagense, exactamente. ¿Qué otra? ¿No? Tesoro del Toro, es Tesoro del Toro, exactamente, sí.
Y con un brownie, ¿se han imaginado? Más o menos. ¿Un brownie se han imaginado? ¿No? Con jinete negro, exactamente. ¿Y un chamorro? ¿O birria? Con mesa redonda, exactamente. Creo que te vas a llevar a una cata. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya terminamos nosotros. En Cervecería de Lagos, en el espacio que tienen aquí, también venden otras cervezas artesanales de otras marcas. No, nosotros tenemos 3 puntos de venta aquí en Lagos. Uno es la tienda del centro, que está aquí a 2 cuadras, a media cuadra del teatro. Tenemos lo que bautizamos como Fábrica Boutique, que es nuestro laboratorio, Sí, laboratorio abierto al público. exactamente. De ahí nacieron todas estas cervezas. Y tenemos otro espacio que se llama Terraza Laguense, un costado de comisión, que es más como un jardín de eventos, pero también ahí ofrecemos cerveza. La cerveza. Entonces, solo nuestros puntos de venta, solo es nosotros, Sí. nuestras marcas. Esto. Por ejemplo, en la Fábrica Boutique, lo que a la gente le ha gustado mucho son los recorridos técnicos. La gente va a ver cómo se hace la cerveza. Sí, en Rotating, Quesos Thompson son puntos de venta, exactamente, pero nos encuentran en el 70% de los restaurantes. Don Corleone, Casa Lagos, Rapid Lunch, Rotetti mismo, la finca del bife, se me van los nombres, Ya, en total Casa Lagos. Son 70 puntos de venta aquí en Lagos, entre hoteles, restaurantes, bares, cantinas, tienditas, tiendotas. Y Y para- nuestros 3 puntos de venta. Y también es un buen comercial. En Rapid Lunch, los domingos, sábados y domingos se encuentran pacholas y mole de arroz. Por si algún día dicen, ¿dónde puedo comer la comida de Lagos? En Rapid Lunch. Y ahí encuentran nuestra cerveza. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Pues bueno, a nosotros nada más nos queda agradecerles el espacio, el tiempo. Muchísimas gracias Muchas gracias por su tiempo y por por habernos escucharnos. escuchado.